Hola, soy Alejandro Eras y dentro de 21 días voy a dar una conferencia en la universidad. Y para ello me he propuesto ser un buen comunicador. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, voy a estar 21 días preparándome para ello. Pero como antes soy persona, me toca desayunar. Nos vemos. Ay. La verdad es que estaba un poco asustado cuando me dijeron que tenía que dar una conferencia. Porque todos creemos que sabemos comunicar, pero la verdad, en el fondo, no tenemos gran idea. Y por eso, la verdad es que os podría meter un rollo enorme de cómo ser un buen comunicador, con libros enormes, de miles de páginas, pero me voy a entrevistar con varias personas que yo creo que me van a ayudar bastante. Y eso, nuestra primera parada va a ser la biblioteca, porque creáis o no, algo de teoría tenemos que meter. Así que vamos a la biblioteca. Bueno, nuestra primera parada va a ser la biblioteca. Allí voy a coger algún diccionario y algún libro que me sirva para documentarme un poco sobre cómo hablar para mi conferencia. Bien, vamos allá. Creo que es por aquí. Bueno, pues me he cogido estos libros y alguno más que no he podido sacar y yo creo que sí que sirven bastante. Por ejemplo, este que tenemos aquí, la lengua española y los medios de comunicación, pues se divide en dos volúmenes, que sí, los dos son igual de gordos que este. Y el primero nos habla de la importancia de hablar bien, de cómo los medios de comunicación se dieron cuenta de la relevancia que tenían, entonces decidieron que tenían que hablar de una manera correcta, pero tampoco muy culta, para que todo el mundo los entendiera. Luego el segundo volumen es un poco más teórico y nos habla del español como lengua en los diferentes ámbitos de la comunicación, como puede ser el cine, la televisión, la radio, la prensa escrita. Nos hace un breve repaso sobre la historia del español y cómo han ido cambiando las palabras y en los momentos de la historia de cómo se hablaba en cada momento. Y también nos habla un poco de el español en Latinoamérica y de las diferencias que existen y eso. La verdad es que a pesar de que son dos libros bastante gordos, pues bueno, se leen más o menos con cierta fluidez, pero vamos, que está muy bien. Luego este que tenemos aquí, Lengua Española y Comunicación, de María Victoria Romero. La verdad es que este es el que más me ha gustado, porque tampoco es muy grande, y nos habla en tres partes de la lengua española. En la primera parte nos introduce también hace referencias a la historia, de la importancia del el español como minoría en algunos lugares, y no sé, está bastante bien porque también nos incluye ejercicios para que podamos practicar y nos habla de las competencias pragmáticas, la lingüística, la comunicativa, tanto en textos escritos como orales y todas las formas de la comunicación. Nos hace también una serie de apartados en la que nos dice cómo estructurar bien un texto, cómo poner los nexos que hay que escribir para que tenga coherencia y cohesión un texto. También en una segunda parte nos habla de la ortografía y de la ortología, que es la forma de vocalizar bien, de los fonemas y del habla, que también por eso yo creo que nos interesa bastante. Y luego en una tercera parte se centra más en una teoría de la oración,
de los verbos, del adjetivo, del adverbio, de cómo utilizarlos, de cuándo. Y también nos habla de las normas léxicas y semánticas, de las diferentes palabras que tenemos para referirnos a una misma cosa, sinónimos, antónimos. Y también este libro nos relata algunos problemas que podamos tener con las siglas, con los anglicismos, los eufemismos. No sé, yo creo que este libro nos viene muy bien. Por otro lado tenemos idioma e información, la lengua española de la comunicación. Pues que en este libro el lector aprende a entender la importancia también del idioma, de cómo representar las ideas, de cómo plasmarlas de una manera correcta. Y pues no sé, tiene varios capítulos y podemos destacar de cómo se habla bien, cómo expresarse así, hablar con tono, es decir, también se centra en el habla. Y pues no sé, también tenemos un capítulo que se llama Más allá del hablar, hacia la escritura como comunicación, que se centra en la escritura, por eso creemos que es importante. Y también tenemos este otro, hablar y escribir correctamente, pues que no sé, yo creo que es un poco teórico, pero también tiene ejercicios, como vemos aquí, tiene ejercicios prácticos que nos ayudan pues a practicar la teoría que nos viene. Y no sé, la verdad es que hay miles de libros que nos pueden servir, pero yo si tuviera que escoger uno, escogería el Lengua Española de Comunicación, porque es el que mejor está, la verdad. Los diccionarios también son muy importantes para comunicar, porque siempre tenemos alguna palabra que no sabemos qué significa o que se nos escapa algún significado de ella. Tenemos miles de diccionarios, por ejemplo el de la RAE, el de la Real Academia Española, nos sirve, pero vamos a destacar el Diccionario de Uso del Español de María Moliner. ¿Por qué lo destacamos? Pues porque la RAE a veces tarda bastante en incluir nuevos términos y la verdad es que María Moliner en este diccionario escribe muchos términos que nos pueden a veces confundir y la verdad es que este diccionario nos sirve perfectamente para diferenciarlos. Y una cosa que podemos destacar es que, por ejemplo, en alguna palabra que tenga expresión, o sea, que signifique alguna otra cosa, como tenemos aquí consejo, pues nos pone consejo de Castilla, consejo de ciento, de disciplina, que son palabras que no encontramos en otros diccionarios y la verdad es que este está muy bien, tiene así 2 tomos como este y la verdad es que está bastante bien. Y también lo encontramos en internet, que es algo muy importante porque la verdad con estos tochacos pues tampoco podemos andar yendo y viniendo. Y eso lo podemos encontrar en internet, buscamos Diccionario de Uso del Español de María Moliner y lo encontramos fácilmente. Bien, ahora me he citado con una experta en oratoria que me va a ayudar a prepararme la conferencia. Espero que se nos dé bien. Hola. Hola, Miranda. ¿Eres Alejandro? Sí, ¿qué tal? Hola, estoy con Miranda Santamaría, que me va a dar unas pautas para mi presentación. Bueno, Miranda, ¿tú qué consejos me das? Bueno, en primer lugar tienes que tener en cuenta que no hay pautas universales. Lo primero que tienes que hacer es crear un esquema de presentación
donde tienes que tener claros los puntos claves y después de desarrollar desde allí. O sea, en un papel apunto las 4 ideas claves y lo desarrollo bien, ¿no? Sí, así si se te olvida algo que tienes que decir, si sabes bien los puntos clave, puedes desarrollarlos desde ahí. Ah, claro. Además, una de las cosas más importantes es saber transmitir y resumir. ¿Pero por qué? Porque muchas veces lo más importante no es saber más el que más sobre una idea, sino saber transmitirla. Ah. ¿Y entonces por qué empiezo? ¿Por el principio y empiezo a decir hola, soy Alejandro? ¿O me meto en una idea fija? ¿Qué hago? Tienes que empezar por el final, porque en los primeros minutos es cuando la audiencia decide si el tema que vas a tratar es de su agrado o no. Vale. Además, una de las cosas más importantes es saber transmitir y resumir. ¿Pero por qué? Porque muchas veces lo más importante no es saber más el que más sobre una idea, sino saber transmitirla. Ah. Bueno, Miranda, cuéntanos qué vamos a hacer ahora. Ahora te voy a hacer leer un texto para saber cuáles son tus fallos y poder arreglarlos desde ahí. Vale, perfecto. En el primer caso no es necesario hablar de horas cuando se trata de entender problemas hasta decir para. En el segundo caso, la expresión utilizada suele emplearse con el sentido de dar más que motivo o justificación a alguien que haga algo que de todos modos no deseaba hacer. Como todo esto no es necesario en la idea en cuestión, basta decir no tiene realimentación o no da lugar a la realimentación. Ya está. Bueno, Alejandro, vamos a intentar corregir esto. Para corregir la voz monótona, tímida y baja, tienes que chillar cosas en sentido muy alto para perder la vergüenza. Venga, adelante. ¡Los árboles crecen! ¡Hace un puto frío de la hostia! ¡Joder! Los niñatos de ahí no paran de jugar al fútbol. ¡Necesito respirar! No sé si esto me va a servir para hablar, pero vamos, me he quedado tan relajado. Muy bien, Alejandro. Ahora, para aprender a vocalizar, te vas a meter este boli en la boca y vas a intentar hablar con él. Vale. Lee este texto. Eso. Sí. Vale. El rasgo prosódico más conocido suele ser la intensidad o fuerza, que distingue un centro silábico más intenso de mayor energía acústica frente a los otros núcleos silábicos de la secuencia, o un elemento del centro silábico frente a otro. Bueno, Miranda, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora para arreglar el desvío de mirada, te voy a hacer mover este gorro y tienes que seguirle fijamente sin desviar la mirada de él mientras hablas. ¿Y esto para qué sirve? Para aprender a no desviar la mirada. Vale, entonces para mirar a todo el público, ¿no? Exactamente. Vale. A ver. Hola, me llamo Alejandro y tengo 18 años. Nací el 18 de marzo de 1995. Muy mal. Jolín. Soy de Burgos, hace mucho frío, me gustan los árboles, como habéis podido comprobar antes. Y no sé qué más puedo decir de mí. Mi madre se llama María José, mi padre Benito y... Bueno, con todos estos ejercicios que hemos hecho, vas a poder hablar con más fluidez y de esa conferencia estoy segura de que te va a salir genial. Vale, y lo tendré que practicar en casa un poco, sí, ¿no? practícalo en casa y... Vale, vale. Bueno, pues nada. Nada. Venga. Bueno, adiós. Luego. Bueno, pues yo creo que esta sesión con Miranda me ha servido para mucho. Ahora me falta practicarlo en casa y eso, pues me voy ya a casa porque me estoy congelando. Estoy en el bus. Y eso, mañana me espera otro día duro de trabajo. Hola, Rocío. Hola Alejandro, ¿Qué tal? Cuenta a nuestros televidentes quién eres. pues soy Rocío Lancho, soy de Burgos y actualmente vivo en Roma. Soy periodista en una agencia de noticias en la redacción española de la agencia que se llama Zenit. Vale, pues cuéntanos un poco tu experiencia de cómo empezaste en el mundo de la comunicación. Bueno, pues cuando estaba estudiando, lo normal de plantearse en aquellos años qué era lo que querías estudiar, y a mí siempre me había gustado mucho escribir, entonces pensé que el periodismo podía ser una buena opción. Luego
el mundo de la comunicación me atraía mucho, el mundo de la política, la historia, la cultura, entonces realmente me di cuenta que el periodismo era mi sitio y me fui a Salamanca a estudiar. Hice 2 años, en el tercer año me vine de Erasmus a Roma y estando en Roma decidí quedarme aquí en una universidad que tenía una licenciatura especializada que en España no existía, que es comunicación institucional, que dentro de la comunicación me di cuenta que era lo que más me gustaba. Entonces decidí quedarme aquí, hice traslado expediente y me quedé 2 años más. Hice la licenciatura aquí y cuando terminé me volví a Salamanca y terminé periodismo en Salamanca. Terminé en el 2011. Ese verano hice prácticas y seguí también unas prácticas en Madrid, 6 meses, de becaria, poquita cosa, y cuando terminó volví a buscar trabajo y por suerte tengo una amiga que también estaba trabajando aquí en Roma y me comentó que en esta agencia estaban buscando a una periodista española. Entonces me vine para acá, solo con billete de ida, y hice la entrevista, me cogieron y llevo aquí ya un poquito más de un año. Muy bien. Y a propósito de las diferencias entre Italia y España, ¿encuentras alguna diferencia entre el lenguaje empleado en los medios entre un sitio y otro? Hay mucha diferencia, porque el lenguaje no deja de ser un elemento de la cultura. Entonces la cultura española y la cultura italiana, aunque a priori pueden parecer muy parecidas, en realidad no lo son. Entonces, algo que es muy característico de los italianos es, para explicar una idea, profundizan mucho más de lo que podemos profundizar quizá en España. En España vamos mucho más directos, qué, cómo, cuándo, quién, por qué. Digamos que aquí dan muchas más vueltas a las ideas. Entonces, quizá un artículo que a priori puede parecer sencillo se convierte en algo muy complejo. Sí. También es verdad que yo trabajo en español, que no tengo que escribir en italiano, evidentemente, pero mucha información la recibo en italiano, leo los periódicos en italiano, escuchas las noticias, y aquí dan muchas más vueltas a una idea, el lenguaje es mucho más complejo y a veces entender un artículo es mucho más difícil de lo que para un español en español podría serlo. Sí, ¿y qué utilizan? ¿Más cultismos o solo...? Sí, luego también está muy relacionado con la política. Por ejemplo, entender la política en Italia es muy difícil. Claro. Y entonces entender un artículo que habla sobre política es muy difícil. Sí, o sea, muchos más cultismos y sobre todo esta cosa de darle muchas más vueltas y a lo mejor para explicar un hecho se remontan mucho más atrás. ¿Y crees que influye el lenguaje en los medios de comunicación? Es decir, si influye en la sociedad el uso del lenguaje en los medios. Claro, evidentemente, porque los medios de comunicación, también se dice, es el cuarto poder, entonces de alguna manera cualquier ciudadano está, ya sea en la radio, ya sea en la televisión, ya sea en la prensa y muchísimo más ahora con internet, constantemente recibiendo información y al final ese lenguaje es una relación bidireccional. El periodismo está muy influenciado por el lenguaje que se puede usar en la sociedad y al final el lenguaje que se usa en la sociedad impregna también el periodismo. Sí. Y a propósito de la comunicación y del lenguaje, tú cuando tienes alguna duda lingüística o sobre el uso, ¿qué haces? Mira, tengo un manual desde primero de carrera que me acompaña siempre, es el manual de ortografía de Leonardo Gómez Torreón. Desde primero de carrera. Es verdad que luego las actualizaciones, evidentemente hay que estar pendiente, pero es un manual que me ha servido mucho. Luego, si tengo una duda de una palabra, evidentemente siempre consulto la RAE. Y ahora, desde hace un tiempo, estoy muy aficionada a los mails que manda la Fundación de Español Urgente de DF con BBVA. Sí. Te suscribes en la página web y todos los días te mandan un mail con una recomendación lingüística y siempre relacionado con la actualidad. Por ejemplo, si un día, en el caso del tifón de Filipinas,
pues te escriben un artículo en el mail sobre el uso apropiado del lenguaje, si va con mayúscula, minúscula, si se debe escribir en cursiva, no cursiva, y siempre hacen recomendaciones siempre relacionadas con la actualidad y es muy útil y ahora estoy completamente aficionada y todos los días consulto el mail para ver la recomendación del día. Me lo apunto, me lo apunto. Y no sé, a veces existe la creencia que el periodismo está un poco infravalorado. ¿Y crees que el lenguaje está relacionado con esta decadencia o es cosa de la cultura popular? Bueno, yo tengo una visión muy positiva y muy optimista sobre el periodismo. Aunque también creo que hay algo que influye mucho, que es la demanda. Si se demanda mucho periodismo de un determinado tipo, al final es el periodismo que prima por encima de los demás. Hablamos en concreto del periodismo rosa. Es verdad que es la pescadilla que se muerde la cola. Si la gente está demandando ese tipo de periodismo, por llamarlo de alguna manera, y al final la parrilla en televisión es lo que más ocupa, Ya. pues... No sé, ¿y qué consejos me darías a mí como un comunicador primerizo en estos primeros años? Mira, en primer lugar, leer mucha prensa y no un periódico concreto. O sea, leer todo, ver mucha televisión, mucho informativo, buenos programas porque los hay, escuchar mucha radio y leer también mucha novela. Porque el bagaje cultural para el periodismo es importantísimo. Literatura actual, literatura antigua. Desde el primer verano de carrera, intentar hacer prácticas. Creo que es fundamental, creo que el mundo laboral, en la universidad se aprende muchísimo, pero si desde primero de carrera tenéis la oportunidad de hacer prácticas, creo que es importantísimo. Y además intentar tocar todos los sectores. Aunque haya un sector de la comunicación en el que te guste más, creo que es importante conocerlos todos. Viajar mucho, o sea, tener la mente muy abierta, Sí. visitar museos, conocer gente de distintas culturas, porque todo eso te da un bagaje que el día de mañana te va a servir. Vale, Rocío, pues muchas gracias. Yo creo que con esto me va a servir para mi reportaje. Me alegro. Bueno, pues que todo vaya muy bien. Gracias. Bueno. Ahora vamos a ver diferentes páginas web donde podemos encontrar manuales de estilo que a cualquier comunicador le puede servir. Es una herramienta básica de trabajo. La verdad es que la mayor parte de manuales de estilo están hechos por empresas o como pueden ser El País, El Mundo, Radio Televisión Española y pues vamos a ver un poco cuáles hay. Si entramos en la página web que podéis ver aquí, tenemos un PDF del manual de estilo del diario El País. En él podemos ver que tiene varias secciones. En la primera parte nos cuenta un poco la política del periódico, los tratamientos de la información, de la publicidad, cómo hacer fotografías, entrevistas, encuestas. En una segunda parte nos indica los géneros periodísticos que tenemos, las normas generales, noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, opinión y también cartas al director, documentación, fe de errores. En la tercera parte tenemos los elementos de titulación, es decir, los titulares, cómo escribirlos de una manera correcta. En la cuarta parte tenemos la tipografía, que sabemos que es muy importante, porque es como nos ven los lectores. En la quinta parte tenemos las fotos y los gráficos, y como podéis ver, pues todavía es un libro bastante extenso, con hasta 12 partes, en la que nos encontramos hasta normas de protocolo, los nombres en diversos idiomas, las abreviaciones, cosa que es muy importante, los números, también tenemos cuestiones ortográficas, normas gramaticales y bueno, la verdad es que está bastante bien
y se encuentra muy fácilmente. Otra página web de referencia es Fundeu de BBVA, en la que nos podemos suscribir y cada día pues, nos mandan un email con alguna recomendación y respecto a alguna noticia relevante que haya pasado. También encontramos en el apartado de consultas que podemos contactar con la empresa, con la organización. Como podéis ver, es una página web muy intuitiva, no es nada difícil. Y también tenemos por países Argentina, China, Colombia, España y Perú, porque ya sabemos que el español no es en todos sitios igual. También de Fundeu tenemos una página que es manualdestilo.com, en el que encontramos pues cómo escribir y diferentes manuales. ¿Veis? Aquí podemos tener en la sección de escribir, podemos contribuir igualmente. Otra página web que tenemos es manualdestilo.rtv.es, que esta es de Radio Televisión Española, en el que tenemos varios apartados también. Encontramos tanto el estilo político e ideológico, pues no sé, tenemos muchas cosas. Nos pone también cosas del derecho, de leyes, en medios interactivos pues encontramos varias cosas de nuevas tecnologías que nos sirven. Por ejemplo, el enlace, la estructura de la noticia, la última hora, muy importante en el periodismo, la participación. También encontramos libros de estilo de la Comunidad de Andalucía, del canal de televisión Canal Sur, en el que podemos encontrar, aparte de lo dicho anteriormente en otros manuales, pues cosas referidas a la cultura andaluza. Como podemos ver, Andalucía como referencia, las hablas andaluzas, que para cualquier periodista andaluz pues es básico aprenderlo. Encontramos también varias secciones que, la verdad nos sirve y, no sé, es por contrastar diversas fuentes. En servimedia.es, libroestilo.pdf, encontramos el periodismo social, es decir, cómo escribir ante el racismo, la xenofobia, la homofobia, moral y religión, adicciones, prostitución, pues todos aquellos temas que son más delicados. Y la verdad, esto está muy bien. En esta página web nos encontramos con el libro de estilo del mundo, que también nos va diciendo la ideología, la política, cómo deben escribir los periodistas del periódico y pues las normas generales de estilo, todo lo que hemos encontrado en los diferentes manuales referido al periódico El Mundo. También tenemos un libro de estilo de Iberdrola, que es esta página web, lo podemos encontrar o buscando en Google libro de estilo Iberdrola, pues nos aparece fácilmente. En el que también nos da un poco las pautas para escribir bien, las reglas, cómo argumentar de una forma correcta. Y eso, la verdad es que en internet encontramos muchas páginas web que nos pueden ayudar a cualquier comunicador y que me ayudarán a mí para hacer mi conferencia. Bueno, hoy ha llegado el día. Hoy voy a dar la conferencia en la universidad. La verdad es que estoy un poco nervioso, me tendré que tomar una tila, pero si sigo los consejos que he aprendido y con todo lo que me han enseñado, yo creo que voy a ser capaz. Porque, a ver, hay que repasar. Tengo que mirar a todo el público. Tengo que estarme quieto para que no se note que estoy nervioso. Mover las manos para saber que estoy seguro de mí mismo. Me llevaré un boli para que las manos no me jueguen una mala pasada. Y no sé, yo creo que con esto ya voy servido. Así que deseadme suerte, que me voy ya. Ya estaba.
Objetivo conseguido. Creo que ha salido muy bien, la gente ha aplaudido, he estado relajado y bueno, yo creo que a la gente le ha gustado. Pues ya está. Como decía Rocío en su entrevista, el periodismo y los medios de comunicación son el cuarto poder y la influencia que ejercen en la sociedad es muy importante. Por eso tenemos que tener en cuenta todos los manuales de estilo, las páginas web que hemos visto, los métodos para comunicar en la entrevista con la oradora Miranda. Y no sé, para concluir este trabajo quiero animar a todos los comunicadores porque la verdad es que este es un mundo un poco duro, pero es muy satisfactorio. También quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado en este 21 días. Y nada, a vosotros, al público, la parte más importante de nuestro trabajo. Muchas gracias.